Hola a todos y a todas. Llegamos a la clase 6, que es una unidad de cierre de lo que hemos visto hasta ahora. Por eso va a ser una clase cortita con un contenido que les va a resultar familiar porque lo que hace es sistematizar aquello que ya vimos poniéndole nombres un poquito más exhaustivos. ¿Qué vamos a ver entonces en esta clase? En primer lugar vamos a introducir la unidad 3, que es la que funciona como marco de este texto, y luego nos vamos a centrar en el texto de Marie. Vamos a ver el positivismo como actitud, tal como él lo define. Luego vamos a pasar a la figura de Comte como fundador del positivismo y a las dos leyes fundamentales que él elabora, la ley de los 3 estadios y la ley de clasificación del conocimiento. Por último, vamos a hacer un pequeño cierre y una síntesis de lo que recorrimos a esta parte, que es hasta donde entraría para el primer parcial. Esta unidad 3 nos muestra los alcances y los límites de la concepción positivista de ciencia. Esta concepción, como ya vimos, también llamada concepción heredada, tiene amplios alcances, en tanto es la concepción dominante, es la manera dominante en que entendemos la ciencia, el modo hegemónico, el que circula en todos los ámbitos. Pero también, como vislumbramos ya con la clase de lógica, tiene sus limitaciones, es decir, no alcanza para explicar la ciencia en todo su sentido. Esta clase va a marcarnos esos puntos, va a sistematizarnos los rasgos centrales del positivismo. Y para eso vamos a tomar la figura de Augusto Comte, el considerado padre fundador. Este texto que vamos a ver de Marie es un texto que tiene cierta complejidad. Nosotros nos vamos a centrar en dos puntos fundamentales que tienen que ver con estos contenidos de leyes que les mencioné anteriormente. Tienen como una lectura optativa, complementaria, porque es muy dificultosa, el texto de Augusto Comte, Curso de Filosofía Positiva. Es un texto del siglo XIX bastante complejo, por eso yo les recomiendo que se centren en el de Marie. Lo que quiere hacer Marie en este texto es dar respuesta a la pregunta ¿qué es el positivismo? Esta palabra positivismo la usamos muchísimo y en muchos sentidos distintos. Por eso es muy difícil llegar a un acuerdo acerca de los alcances del término. De hecho, muchos de ustedes la habrán escuchado mucho antes de empezar a cursar esta materia. Algunos la han nombrado seguramente también. Sin embargo, como suele pasar en este ámbito de la epistemología, solemos usar términos sin conocer exactamente su sentido. Por eso, lo que quiere hacer Marie es determinar ese sentido. Sin embargo, encuentra varias dificultades, entre ellas que el concepto de positivismo se ha usado como un insulto, como una crítica. Acusar a alguien de positivista es acusarlo presuntamente de algo negativo. Entonces, ningún autor reconoce su filiación positivista y las definiciones parten de la crítica. Esto resulta curioso, siendo que, como dijimos, es la concepción hegemónica de ciencia. Otra dificultad es que cuando hablamos de positivismo, no queda claro a qué positivismo nos estamos refiriendo. ¿Al positivismo del siglo XIX? ¿Al positivismo del siglo XX y el Círculo de Viena? ¿Al positivismo del siglo XXI? Si bien todos estos positivismos múltiples tienen una raíz común, tienen también sus diferencias con respecto unas a otras. Es por eso que lo que quiere hacer Marie es encontrar esos rasgos comunes que unifican a todo lo que llamamos positivismo. Y él define entonces al positivismo no como un contenido concreto y puntual, porque como dijimos esto puede cambiar en distintas épocas, sino como una actitud epistemológica. Para definir entonces qué es el positivismo, la solución que encuentra Marie es abordar esto a partir de la figura de Augusto Comte, que es, como dijimos antes, uno de los padres del positivismo. Siempre tomando con mucho recaudo esto de padres, nadie inventa nada. Augusto Comte lo que hizo fue sistematizar una forma de entender la ciencia que se venía desarrollando desde muchísimo antes, pero él la organiza, la ordena, la presenta y le da un nombre, que es el término positivista. Ese término no existía antes en esta acepción. Comte es un autor que desarrolla su obra en el siglo XIX, funciona en primer lugar al servicio de San Simón, es secretario de San Simón, hasta que por cuestiones bastante ególatras decide seguir su propio camino. Hay en el texto una larga explicación acerca del carácter
de este autor, cuáles eran sus ambiciones, hasta de los problemas maritales que a nosotros no nos interesan demasiado acá. Lo que nos importa es que Comte escribe en un siglo, el siglo XIX, que es considerado un siglo negativo. ¿Por qué? Porque poco tiempo antes había ocurrido un suceso histórico que todos ustedes deben conocer, que es la Revolución Francesa. Esta revolución, que trajo la modernidad al mundo occidental, implicó, sin embargo, para sus contemporáneos, la pérdida de todo lo conocido. Un mundo que era monárquico vio caer las cabezas de esos monarcas y se sucedió a la Revolución Francesa un periodo muy largo de casi medio siglo donde, una vez caído el antiguo orden, no se estableció un nuevo orden. Fue una sucesión de revoluciones, podríamos decir. Y esto, para los contemporáneos, fue visto en términos negativos porque era caótico. El mundo tal como lo conocían se había caído y no había un nuevo orden. Eso puede ser percibido de manera muy negativa. En el marco entonces de este siglo negativo, de este siglo caótico, de este siglo donde no hay un orden político ni social nuevo, lo que intenta Comte es proveer un orden. Pero ese orden no puede darse en el marco de lo político, ni de lo social, ni de lo económico. Solo puede darse en el marco del conocimiento. Entonces, lo que él quiere hacer es ordenar el conocimiento, ya que no puede ordenar otra cosa, y para eso va a formular en su obra principal, que se llama Curso de Filosofía Positiva, las dos leyes a las que ya nos referimos, la ley de los 3 estadios y la ley de clasificación del conocimiento. Insisto, esto tiene que verse como un intento ordenador de un mundo que no tiene orden y que solo puede hallarlo en el plano del conocimiento. La ley de los 3 estadios lo que pretende es ordenar y jerarquizar todos los conocimientos producidos por la humanidad desde sus comienzos hasta el momento en el que está escrito. Es decir, todo aquel conocimiento que haya producido la especie humana puede, según Comte, organizarse, ubicarse en alguna de las 3 etapas que él formula, que son la etapa teológica, la etapa metafísica o la etapa positiva, también llamada científica. Miren entonces que positivo y científico acá son sinónimos. Este orden de teológico, metafísico o positivo no es un orden cronológico, sino un orden que tiene que ver con la complejidad de ese conocimiento, siendo los conocimientos más simples los teológicos, luego los metafísicos y los positivos o científicos son aquellos conocimientos complejos y, en términos de Comte, verdaderos. Comte desprecia los estadios teológico y metafísico porque considera que establecen causas sobrenaturales para explicar los hechos, que buscan causas originales que son explicadas en términos de lo sobrenatural o de las fuerzas del destino o de las fuerzas superiores que no obedecen a lo fáctico, que no pueden ser demostrables en ningún sentido. Por eso, todo el conocimiento que entra, tanto en el estadio teológico como en el metafísico, lo deja de lado y le interesa centrarse en el estadio positivo o científico. Lo que más le interesa entonces a Comte es caracterizar el estadio positivo, es decir, qué características tiene un conocimiento para entrar en este estadio. Lo básico y fundamental es que el conocimiento positivo busca establecer leyes generales para explicar los fenómenos de la naturaleza. Es decir, que una misma ley pueda explicar fenómenos diferentes, no fenómenos singulares. Por eso hablamos de generalidad. A estas leyes se llega a partir de un método. Y acá encontramos la característica básica del positivismo. Para que sea positivo o científico un conocimiento, tiene que obtenerse a partir de un método que combina razonamiento, dice Comte, y experiencia. Esto no les tiene que sonar nuevo porque ya insistimos muchas veces en que el método de la ciencia implica la articulación de la lógica y de la experimentación. Fíjense que esto ya está sistematizado desde el siglo XIX. Desde el siglo XIX se acepta que el conocimiento para ser científico tiene que estar basado en un método, por no decir que se reduce a ese mismo método. Ese método entonces permite que el conocimiento construido sea real y sea verdadero, no sea metafísico, no esté más allá de los sentidos, sino en el orden de lo fáctico. Si un conocimiento no tiene un método que articule estos dos componentes, no es considerado ciencia. Al mismo tiempo, y de manera fundamental, postula que el único método de la ciencia es el que sigue el modelo de la física. Por eso hablamos de unidad metodológica. Todas las ciencias,
Todas las disciplinas consideradas científicas tienen que manejarse según el método de la física. Fíjense que esta idea es absolutamente contemporánea. Cuando yo les preguntaba al principio de nuestras clases cuál es más ciencia, la antropología, la sociología o la química o la física, todos seguramente hubieran respondido que la física o la química. ¿Por qué? Porque ubicamos ahí un método que sostenemos que las ciencias sociales no tienen. Por eso pareciera que hay una carencia en las ciencias sociales. Bueno, esa carencia se explica en términos de fisicalismo. Hay carencia si suponemos como Comte que todas las ciencias tienen que tener el mismo método y hablar un mismo lenguaje. El primer paso de Comte para ordenar entonces el conocimiento humano fue separarlo en 3 estadios. El estadio teológico y el metafísico los desprecia por considerarlos no relevantes y solo se interesa por el estadio científico o positivo. Ese tercer estadio, a su vez, él lo clasifica a su interior según un cierto orden. Es decir, todas las disciplinas que conforman el estadio científico o positivo pueden a su vez organizarse de las más básicas a las más complejas. Aquí es muy importante no caer en un error muy simple, que es el siguiente. No considera Comte que las disciplinas más complejas, que las ciencias más complejas sean las más importantes, sino al revés. Las ciencias más complejas se basan en ciencias más básicas, por lo tanto esas ciencias básicas son el punto fundamental. Para Comte, la sociología o cualquier ciencia de la sociedad es una ciencia compleja. Él dice, es más complejo, es más difícil entender cómo funciona una sociedad que entender cómo funciona un átomo. Sin embargo, no se puede comprender cómo funciona una sociedad si no se tienen esos conocimientos básicos previos. En otras palabras, para entender cómo funciona una sociedad, tengo que saber de física, de química, de economía. Presupone un montón de conocimientos previos. Las ciencias básicas son aquellas que están en la base de todos los demás conocimientos, por eso es su nombre. Serían la lógica, en primer lugar, las ciencias formales y, fundamentalmente, la física, la química. Por eso llamamos al modelo de Comte un modelo fisicalista, porque el modelo de ciencia es la física. Van a ser ciencias aquellas que se asemejen a ellas a partir de su método. Por eso llama a la sociología la física social. Haciendo una metáfora muy básica, imagínense que la ciencia es una mamushka, ¿sí? Esas muñequitas que se meten una dentro de la otra. Para Comte, la lógica es la muñequita más pequeña, la matemática también. La física, la química requieren de saberes lógicos y matemáticos, por eso serían la mamushka que incluye a las otras, y las ciencias sociales estarían por fuera. Son más complejas, pero eso no implica que sean más importantes. ¿Sobre qué trata entonces el texto de Marie? El texto de Marie trata de definir qué es el positivismo, y para eso se centra en la figura de Comte y de sus 2 leyes fundamentales. Esas 2 leyes, la ley de los 3 estadios y la ley de clasificación del conocimiento, nos dan las características centrales del positivismo, esta idea de las leyes generales, del método, del modelo fisicalista. Nada de esto que aparece en el texto de Marie es nuevo para ustedes, porque de alguna manera y a partir de los distintos autores ya fuimos trabajando en torno a la concepción positivista de ciencia. Acá llegamos a un modelo de sistematización, es decir, decimos de manera clara, el positivismo se sistematiza a partir del siglo XIX y es considerado conocimiento positivo el que tiene tales y tales características. Pero de otra manera, ustedes ya esto lo venían viendo. Nada de esto, insisto, tiene que resultar demasiado novedoso. Entonces, desde el principio de nuestras clases, nosotros dijimos que esta materia trata de responder a la pregunta ¿qué es la ciencia? De una manera múltiple. Es decir, no quedándonos en la respuesta más obvia, que es la respuesta que de alguna manera se corresponde con la concepción positivista de ciencia, decir que la ciencia es un conocimiento basado en el método. Dijimos que íbamos a avanzar sobre otras concepciones también. Pero para entender esas otras concepciones, primero hacía falta que nos detengamos más en qué significa la concepción positivista de ciencia. ¿Qué entiende que es la ciencia esta perspectiva epistemológica? Por eso, este texto funciona como un cierre, porque nos da las claves básicas de esta mirada. ¿Para qué es necesaria? Para poder entender, como decíamos al principio,
cuáles son los alcances y cuáles son los límites de la concepción positivista y para poder luego desarrollar otras miradas de ciencia, más amplias, más críticas con respecto al positivismo y que van incorporando otros factores que el positivismo deja de lado. Pero de esta manera llegamos a un cierre acerca de la concepción positivista de ciencia.